Salvete Quirites, bienvenidos amigos de la taberna de Castor y Pollux a otro programa más del canal. En esta taberna venimos a tratar acontecimientos y aspectos del mundo de la antigüedad en general y del grecorromano en particular. Yo soy Adrián García, también conocido como Castor, corregente de esta taberna, y hoy vamos a tratar el concepto de ultratumba que tenían los romanos. Tema muy interesante, por cierto. Para ello contamos con la inestimable presencia de Ángel Gold del podcast La Noche del Alquimista, que encontráis en la plataforma Spreaker Podcast y en Instagram como @AngelGold. ¿Qué tal, Ángel? Cuéntanos. Muy bien, Castor. Muchas gracias. Y bueno, como diríamos en Roma y por estos lares, que viene muy a cuento, gracias tibi, salvete Quirites. Como bien dices, desde no hace mucho, honro a los dioses y a la historia en particular con el podcast, como bien dices, de La Noche del Alquimista. Así lo titulé y así se quedó. Bueno, es un podcast en el que trato temas de historia, prehistoria, mitología, misterio, arqueología, así como relatos cortos escritos por mí mismo, al amparo, eso sí, de mi propio ingenio en alguna ocasión y en otras con la ayuda del genio protector que siempre me acompaña y que nos acompaña a todos, por cierto. Bueno, para mí es un honor colaborar en la taberna y, por supuesto, hacerlo respecto a un asunto de tantísimo interés para todos. Además, y no sé si lo sabes, soy ciudadano romano, como tú, pues el lugar en el que crecí es Augusta Emérita. No sé si te sonará. La capital de la Lusitania. Eso es, claro que sí. Bonita ciudad, por cierto. Preciosa. Invitado todo el mundo. La pequeña Allí. Roma, yo la llamo la pequeña Roma. La pequeña Roma es. Ahora tenemos el teatro romano para visitar y para ver las obras. Así que, bueno, estás invitado y todos lo estáis también. Muchísimas gracias. Y también estamos de enhorabuena porque estamos de descubrimiento, ¿no? Se ha descubierto recientemente un mosaico con la cabeza de Medusa. Eso es. Bueno, allí cada día tenemos algo, un descubrimiento. Allí, cuando hay obras, hay temor. Sí, el promotor se agarra de los pelos. Sí, sí, sí. No es para menos. Eso es. Pero bueno, es la verdad que es una ciudad maravillosa la que estoy deseando, Sí. volver y presentar más material en mi cuenta de Instagram. Bueno, allí se puede hacer de todo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la muerte. Por cierto, que no te lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico honor tener aquí entre nuestros seguidores y nos vas a revelar cosas que no nos damos cuenta, pero son más comunes de lo que parece. Muy comunes. Vivimos con ellas desde antiguo, desde muy antiguo. No hemos cambiado tanto. No hemos inventado nada y bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Pues muy bien, Ángel. Pues nada, vamos a hablar de la mitología de la muerte, ¿vale? ¿Qué concepto tenían los romanos, ¿vale? Pues el concepto de la muerte no es monolítico, varía según las épocas en el pensamiento clásico. En los poemas homéricos es un mundo oscuro y tenebroso, tema frecuente de meditación por parte de filósofos. O sea, ya los filósofos ya planteaban estos temas, se nota que tenían mucho tiempo para ello, ¿no? Había que darle al coco. La constante preocupación por la muerte ha dado lugar a múltiples mitos como el de Orfeo, que proporciona una aproximación al concepto de la vida de ultratumba. De ahí nacen los cultos órficos, los misterios órficos, ¿no? Misterios porque había que iniciarse y nadie sabía realmente cómo se hacía hasta que estabas iniciado. Claro. Pero bueno, es una pequeña aproximación, ¿no? A ver, una cosa es la mitología clásica, que es lo que los griegos, que después por ende los romanos adoptaron, ¿vale? Pues lo típico, ¿no? Las historias de los dioses. Realmente no era lo que creía el grueso de la población, era todo más complejo, ¿no? Pero bueno, el concepto mitológico era que las almas viajaban al Hades, al mundo subterráneo donde estaba reinando el rey Plutón, hermano de Júpiter, y la diosa Proserpina, y allí las almas pues eran conducidas por Mercurio, ¿no? Atravesando la laguna Estigia en la balsa conducida por el famoso barquero llamado Caronte. Previo pago, o sea, aquí nada es gratis y el infierno tampoco se libra. No ha cambiado tampoco. Bueno, una vez el alma llegaba a la otra orilla, pues por fin llegaba al reino de Hades.
Pero allí, ¿qué había, no? Pues estaba esperando Cerbero, el famoso perro de 3 cabezas. Una vez traspasado el perro de 3 cabezas, pues tu alma pues era juzgada, ¿no? Por los 3 jueces del infierno. Y ahí, según el veredicto, pues te podían conducir a una de las 7 zonas en las que se dividía el infierno, ¿vale? Las 7 zonas tendrían esta disposición. La primera era destinada para los niños neonatos que no habían nacido. Ellos no podían ser juzgados, por lo tanto tenían ese espacio para ellos. La segunda zona era para los inocentes que habían sido condenados injustamente, ¿vale? La tercera zona era para los suicidas. La cuarta zona era el conocido como campo de lágrimas, que era para los amantes infieles. O sea, allí por lo menos lo pagaban en la otra vida, o eso quería... Habría unos cuantos allí, seguro. Unos cuantos, seguro que estaban rebos. Estaba hasta arriba. Muy bien, la quinta zona era para los héroes que eran crueles en vida. Y después ya entraríamos a zonas que nos serían más familiares al oyente del siglo XXI, ¿vale? Que se dividirían en el Tártaro, que era la zona de castigo para los malvados, o sea, el equivalente a nuestro infierno, vaya. Eso es. Y en la zona número 7, pues estarían ya los campos elíseos, ¿no? El Elysium, lo que es conocido como el paraíso. Lo bueno, ¿no? Lo bueno, el premio para los benditos. Muy bien, pues vamos a adentrarnos más en lo que es el concepto del inframundo en Roma, ¿vale? De acuerdo. Según los testimonios literarios, pues la forma de permanecer vivo, digamos, es en el recuerdo de los vivos. La fama era una forma de inmortalidad, ¿no? Tenemos los ejemplos de Aquiles, Alejandro Magno, ¿no? Que murieron jóvenes anhelando la gloria eterna. Julio César, aunque murió más mayor, ya siempre anheló esa gloria, esa fama, ese anhelo de ser recordado, ¿no? Por las generaciones venideras, y en parte pues lo han conseguido. Sí, totalmente, sí. Por lo menos para nosotros, ¿no? Sí, que somos seguidores, pero bueno, han permeado mucho la cultura popular sin darnos cuenta, ¿eh? Sí, sí. Siguiendo este viaje, ¿no? Pues nos aproximaríamos a las ideas de los filósofos, que eran los que, como he dicho anteriormente, eran los que tenían tiempo para divagar y para pensar en estas cosas, ¿no? Los pitagóricos ya hacen mención al alma, ¿no? Y Platón desarrolla esa idea, ¿no? El concepto de inmortalidad, ¿no? Que es una prerrogativa, pues, que estaba atribuida al alma humana, ¿no? Afectando la muerte únicamente, pues, al cuerpo, que era lo corrupto, lo imperfecto, ¿no? Y el alma, que era perfecto, lo divino, pues era lo que permanecía, era inmortal, ¿no? Eso es. En uno de los famosos diálogos de Platón, pues se puede ver, ¿no? En el Fedón, pues si leemos esa obra de Platón, pues nombra y menciona en qué consistía el viaje del alma. Pero, ¿a dónde van esas almas? Pues según este filósofo, influenciado por la doctrina órfica, las almas no están preparadas para salvaguardar su elevación original, es decir, son imperfectas, ¿no? Se van desplomando hasta ya una morada sólida, es decir, van reencarnándose, ¿no? Eso es debido, pues, a la transmigración de los cuerpos. Puede ser esa transmigración, como un concepto hindú también, que a nosotros nos suena sobre todo de la India, ¿no? Pues puede darse tanto en animales como en seres humanos. Hay autores como Ovidio o Salustio que defienden esta tesis. La famosa metamorfosis, ¿no? Totalmente. Ya en la Eneida, Virgilio adopta un punto de vista pitagórico, ¿no? El alma al morir, pues ascendía a través del aire, ¿no? Atravesaba las aguas que hay sobre el aire y al fin recorría la atmósfera expuesta a los rayos del sol. Viaje que implicaba la purificación del alma mediante el aire, el agua y los rayos solares, de modo que estuviese limpia al acceder al Elisio. Es decir, el alma se tenía que purificar para poder llegar al más allá. Ya me va sonando algo, ¿eh? Ya te va sonando algo, ¿verdad? Me va sonando algo ya. Ya nos suena. Aquí podía quedarse o ser conducida al río Leteo para afrontar una nueva existencia en la Tierra. Es decir, si no había tenido suerte, pues el alma, pues, volvería otra vez a iniciar ese camino y vuelta a empezar, ¿no? Pero bueno, hay bastantes en la literatura clásica, sino que se lo digan a Cicerón, hay testimonios de apariciones paranormales, que eso quiero dejarlo para otro programa, que también da mucha tela, ¿no? Pues ellos ya tienen testimonios de que había muertos, pues bueno, espíritus que vagaban entre los vivos, ¿no? Como bien he dicho, Cicerón es uno de ellos sobre la República, ¿vale? Séneca desarrolla la idea de que una actitud ante la muerte conduce a valorar la vida, ¿no?
Para ese estoico es muy importante, pues es una actitud, dada la redundancia, una actitud estoica, ¿no? Una actitud impasible ante la muerte total, tiene que llegar. El alma es lo que el hombre tiene de racional y divino, lo que ayudada por la filosofía, pues nos hará resistir a la fortuna, al azar y el saber afrontar la muerte. En pocas palabras y en resumen, que la filosofía pues nos ayudará a llegar al momento final de nuestras vidas, ¿no? Eso Pero es, sí. por contraste tenemos a los epicúreos, que digamos que es la competencia, ¿no?, de los estoicos, ¿no? Siempre tiene que haberla. Siempre tiene que haberla, en las mejores casas sucede. Pues Epicúreos negaba la inmortalidad y como tal pues había que disfrutar de la vida, el aquí y el ahora, ¿no? Todo, al final el alma, pues, una vez muerto, pues se disolvía y se esfumaba. Pero bueno, esto hemos dado una serie de ejemplos, ¿no?, que tenían los sabios, filósofos, hombres de letras, gente cultivada al fin y al cabo, pues que tenía tiempo para divagar, ¿no? Como me dijo mi profesor de filosofía de primero, ¿no?, en la historia de la filosofía, dijo, la filosofía nace en los círculos de los ricos porque ellos no tenían que trabajar. Y eso Es posible, es es una gran posible. verdad, ¿eh? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, por poner algunos ejemplos, eran gente pudiente, ¿no? Pero bueno, por contraste tendríamos que hablar de la gente vulgar. ¿Cómo sería vulgar, el populacho, ¿no? Dicho Sí, despectivamente. ¿Qué concepto tendrían ellos de la muerte, ¿no? bueno, para empezar, y respecto a tu pregunta, Castor, sí que me gustaría empezar por algo que tenemos muy presente, que bueno, hoy en día estamos perdiendo un poquito, ¿no? Y que se lleva a cabo, bueno, en nuestra intimidad y en nuestra vivienda, ¿no? Y te hablo del culto privado. Tenemos el culto privado y el culto público, ¿no? Te voy a empezar hablando un poquito del culto privado para que veamos, conozcamos lo que son los lares, el genio, que lo he nombrado al principio, y los lares también, los manes, los lemures, cosas así, ¿vale? Y bueno, empezando por el culto privado, podemos decir que el más trascendental de todos era el de la familia. Hoy en día, como te digo, se va perdiendo un poco porque pues, como que nos vamos alejando de la familia. En Roma era todo lo contrario, ¿no? La familia pintaba y pintaba mucho. Cada casa tendrá lo que llamamos su focus patrius o el hogar, que será el espacio más santo de la casa o más sagrado, que en donde cada día y en todas las comidas la familia ofrecía un pequeño sacrificio, ¿vale? 3 veces al mes, en la luna nueva o calendae, en el cuarto creciente, nonae, en la luna llena, el idus, y en el dies natalis, un día muy importante, el señor de la casa se orlaba de flores y guirnaldas y se obsequiaba con incienso, vino, perfumes y miel, pues en torno al hogar se realizaban los actos, como he dicho, más importantes de la familia. Hoy en día incluso también lo hacemos, como digo, se va perdiendo un poco, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento se honraba y se realizaba el culto en la casa, en la vivienda, y el matrimonio incluso, que también se ve en algunas culturas, que no es la nuestra, ¿no? Por ejemplo. El sacerdote encargado de llevar a cabo este culto era el pater familias, o el padre de familia. Para el culto público siempre tiene que haber la otra parte, el culto público, la potestad recaería siempre en el Estado. Digamos que estaba bastante diferenciado, ¿no? Lo que era el ámbito privado del ámbito público, ¿no? Que Sí, era competencia del Estado. totalmente. Todo lo que toca al Estado no tiene mucho que ver con lo que se hace en tu casa, ¿no? En el ámbito privado. Pero bueno, nos vamos a referir en este caso al culto privado, que creo que es lo que más nos interesa. Como te digo, el sacerdote era el pater familias, ¿no? Además, en el hogar se encontraba lo que es el lar doméstico. No sé, a todos nos suena eso de ¿qué haces por estos lares? Viene un poco por ahí. Bueno, el lar o los lares son espíritus tutelares que eran considerados como las almas de los muertos, encargados de proteger la vivienda. En su origen parece que fueron dioses infernales, se creía esto, ¿no? Y que perseguían a los vivos.
típico del tormento, ¿no? de los muertos. En este sentido, el lar se relacionará con larva o larvae, que es el espíritu de los muertos que persigue a los vivos, lo que conocemos como fantasma o espectro, ¿no? Como vas viendo, son cosas que hoy en día tenemos la creencia, ¿no? Sí, en ello. Por lo que he podido apreciar, he visto que hay un momento de la historia en que, digamos, los lares que se dividen en dos, ¿no? Llega un momento en que ellos separan lo que sería un espíritu bueno de un espíritu malo, por así decirlo. Sí. Esa es la idea. Bueno, los manes serían los espíritus buenos, que los veremos más adelante. Pero bueno, te voy contando, es la idea, vas bien por ahí. Este culto a los lares es de los más antiguos del Lacio, ¿no? En Italia, y figura junto al de Vesta o Vulcano, los penates, los manes y los genios, que me he hecho mención a ellos anteriormente también, como he dicho, y están entre las divinidades domésticas de los latinos, los sabinos y los etruscos. Viene un poco de ahí. No hay una idea clara en torno a ellos, pero sí se sabe que no son ni dioses ni hombres divinizados, sino personificaciones abstractas, vagos espíritus que protegen la salud y favorecen la prosperidad de la familia y todo lo que atañe a ella, la fortuna, todo lo que atañe a la familia. El lar familiar existía y protegía la casa, el lar familiaris se llamaba, pero por otra está el lar agrestis, que protegía los campos colindantes a la vivienda, ¿vale? Los lares tenían como altar el propio hogar y como templo el atrio de la casa, el atrio que conocemos como el patio cerrado, porticado que precede a la entrada de la casa. A estos lares y a Vesta estaban consagrados los alimentos y el salero. El salero era una pieza obligada en todas las comidas, no te podía faltar la sal, ¿vale? Porque eso significaba fortuna y buenos augurios. También se le ofrecía las primeras libaciones en los banquetes a los lares. En lo que respecta a su representación, las imágenes de los lares aparecen pintadas en las paredes siempre con aspecto alegre, jovial, con signos de abundancia en sus manos y coronados siempre de vegetación. Muy típico, ¿no? Ver en las paredes de las casas y, bueno, en Roma, el laurel o la vegetación, ¿no? Me recuerda mucho a los frescos pompeyanos. Sí, estaba pensando en ello precisamente. Es un muy buen ejemplo, Castor. Bueno, con frecuencia, aquí hay algo muy interesante y vamos aquí viendo las primeras relaciones con nuestras creencias más actuales o con el cristianismo, por ejemplo. Con frecuencia se hallan estatuitas en hornacinas, pequeñas hornacinas formadas por un tempete con frontón sostenido por columnas. Esto no sé si te recuerda algo, pero yo te voy a comentar que a mí me recuerda mucho a las pequeñas capillas provistas de frontón, sostenido también por columnas, en las que los cristianos guardan la imagen de la Virgen y que esta Virgen viaja de casa en casa, sobre todo en la tradición popular de los pueblos. Yo recuerdo a mi abuela tener la Virgen guardada en una hornacina con frontón y porticado, ¿no? Sostenido por los pórticos, y iba la Virgen mudando, trasladándose de casa en casa, precisamente pues para eso, para proteger a la familia y el hogar. Totalmente, puede ser perfectamente una reminiscencia de esos tiempos. Puede ser sacar al santo de romería o ya se hacía con las estatuas de los dioses. Totalmente, sí, sí. Somos un poco paganos, pero bueno. Bueno, esto se llevaba mucho sobre todo en las villas, ¿no? El tema este de los frescos, como has dicho, Pompeya, ¿no? Otras veces se hacían armarios portátiles en forma de templo, pequeño templo, de arcilla, madera o bronce, donde se guardaba el lar, ¿no? Dentro del culto privado también encontramos al genius o genio,
Yo creo que esto también te va a sonar a algo. Hombre, Mira, este no es el que concede 3 deseos, ¿no? no los concede, pero Pero... puede ayudarte en ciertas cosas, ¿vale? Bueno, primero que el genius es un concepto lleno de oscuridad y misterio que está en íntima relación con el animus, el ánima o el ingenium. Todos lo conocemos, ¿no? Qué ingenio, y qué ingenioso, ¿no? Bueno, todo tiene un origen. Etimológicamente procede de gen, que significa nacer o engendrar. Por tanto, genius es el que engendra o concibe. Cada hombre tiene su genio. Tú tienes tu genio, yo tengo mi genio y todos los que nos están escuchando tienen su genio. No les va a abandonar nunca. Que como Dios tutelar vigila tus actos, nuestros actos, y los acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Algunos lo identifican con su alma o su fortuna. No sé si esto te suena a algo. Sí, me suena, sí, me va sonando a cierto ángel protector que tenemos todos, ¿no? Al ángel de la... O se supone que el folclore dice que tenemos al ángel de la guarda. Eso Esa es. es la idea, ¿no? La idea reciclada. Esa es la idea. Eh, como ves, se ajusta perfectamente. Veremos más cosas en torno a este tema que nos recordará a ciertos aspectos que hoy en día llevamos a cabo. A la muerte a la muerte del hombre, el genio se cierne sobre, esto también te va a sonar, el genio se cierne sobre su sepulcro y puede permanecer como espíritu bueno, manes, llamado manes, o espíritu malo, lemures o larvae. Esto sería, es de condición, eso sí, el genio es de condición exclusivamente masculina. Para las mujeres se atribuye la fortuna, la protección que estamos hablando, se le atribuye para las mujeres a Juno. Este genio de las personas, de todos nosotros, es representado como dos serpientes, una macho y otra hembra. Su culto privado es bastante sencillo y también te sonará. Se le obsequia en el aniversario del nacimiento y las ofrendas suelen ser vino, flores, incienso, acompañados de danzas en torno a un altar. No sé si te suena esta celebración. Totalmente. Todo viene, como digo, de muy, muy antiguo. Parece que no. En cuanto a su culto público, como hemos dicho, había el culto privado y el culto público. Nos vamos a detener sobre todo en el privado, pero una anotación en cuanto al culto público. En cuanto a su culto público, el genius publicus se representaba como un hombre barbado, sí, más o menos como tú, quizás un poco más de barba. Sí, luego como un joven cubierto con un manto y con la cornucopia en la mano izquierda y una copa de sacrificio en la derecha. Representando Una la copa abundancia, ¿verdad? como esta, un poco mejor que esta seguro. Bueno, manes, la palabra manes se usaba y se usaba siempre en plural, como hemos dicho, y masculino, y significa bueno o ilustre. Los primeros documentos que encontramos en los que aparecen son aquellos que nos hablan de la ley de las 12 tablas durante la República, ya en la República. Sí, como apunte, decir las 12 tablas más o menos en el mitad del siglo V antes de Cristo. Eso es. Bueno, manes, lo que es más adelante, en los tiempos de Augusto, ya, Virgilio se referirá a los manes como almas de los antepasados. Aquí ya van entrando un poco en juego los antepasados y todo este misterio que engloba al asunto, ¿no? La morada de estos espíritus estaría en las regiones, según Virgilio, en las regiones infernales o en los espacios sublunares. Se va tiñendo un poco el tema más tétrico, ¿no? Bueno, este concepto oscuro de la divinidad de los manes continuará hasta el siglo I de nuestra era, de la que hay innumerables lápidas con el epitafio D.M, que quiere decir que será
significaba dis manibus o de .m.s. Lo hemos visto en muchos epitafios. Dis manibus sacrum, o lo que es lo mismo, consagrado a los dioses manes. Otra cosa que el cristianismo como que va apropiándose de ello, porque los cristianos interpretaban esta D, esta M, esta S como Deo Magno Santo, Dios supremo, Dios santo por encima de todo, ¿no? Se lo van un poco llevando a su terreno. Sí, no es fácil al final eliminar una creencia tan arraigada de tantísimos No, siglos de... Al final, como todo fluye, todo va evolucionando, no puedes partir una creencia de cero. Al final, todo claro, esto es una cosa que se recicla, ¿no? Cogen conceptos nuevos, los alinean, por decirlo de alguna manera burda, y al final pues sale lo que tenemos, pero realmente la base parece ser que viene hay del cosas que no, mundo pagano. sí, hay cosas que no se pueden tumbar, entonces, como no la podemos tumbar, pues vamos a edificar encima, ¿no? Sí, Esa es la idea un que quería poquito. transmitir. Eso es. Bueno, una cosa muy importante también, o sea, a los manes hay que honrarlos siempre, porque cuando no se honraba debidamente a los manes, sus quejas se reflejaban en nuestros sueños, en unos sueños angustiosos, llenos de enfermedades misteriosas, nos podían llegar, ¿no? O en peligrosas manías, por lo cual líbrate de no honrar a los manes porque vas a tener una noche muy mala. Movidita. Como Muy acabas de mala. decir que manías en el mundo antiguo hace referencia a locura, no es que te dé Sí, manía eso es. algo, no es que te pueden pegar ataques de locura o de esquizofrenia, por así decirlo. Sí, además más adelante iremos viendo algo que tiene que ver con ello y con los larvati o los hipocondríacos, que bueno, vamos a más adelante te iremos comentándolo. Bueno, el homenaje más grato después de un funeral eran las flores. De ahí que en torno a los sepulcros se criaban multitud de flores, dando el aspecto de hermosos jardines, cosa que hoy en día también hacemos. Los cementerios están llenos de flores y vamos a los cementerios y llevamos flores y violetas, rosas, lirios, mirtos. Es lo que se hacía. Estas flores, como bien sabes, representan la renovación de la vida. De ahí su significado, ¿no? Otra Y bueno, reminiscencia del mundo antiguo, ¿eh? sí, sí. Bueno, es que te quedas un poco diciendo, pero que hemos inventado, ¿no? O, bueno, Sí, no, esto cada vez se va reforzando más lo que hemos dicho, bueno, lo que has dicho al inicio del programa, ¿no? Que no hemos inventado nada y se va viendo aquí unos patrones que son perfectamente aplicables al mundo actual. es bastante interesante. El tema tiene mucho y es muy interesante. Pero bueno, Y es, siguiendo un poco. sí, porque esta parte me interesa bastante, ¿no? Porque has nombrado a los manes, al genio, pero ahora vienen Bueno, los... vienen otros, Vienen otros vienen que no... más, vienen más. Y estos son un poco más misteriosos. Bueno, por último, entonces, dentro del culto privado también, como decíamos, tenemos los lemures y las larvae. Los lemures son espíritus de los muertos relacionados con los manes, sí, y las larvae también, pero son menos divinos que los primeros y menos terroríficos que los segundos, ¿vale? Sin embargo, también vuelven de ultratumba en ciertos días y atormentan a los vivos. Es como te digo, poco a poco nos van a ir sonando un montón de cosas y rituales que llevamos a cabo, todo viene de aquí. Su origen se relaciona con Remo, que una vez asesinado volvía de la tumba para atemorizar y atormentar a sus padres adoptivos. A esta sombra, en principio, la llamaron remores. De ahí luego cambió un poco a lemores o lemures. Como bien sabes, la tradición oral. Yo te cuento una cosa, la tergiversamos y va perdiendo un poco el origen etimológico, ¿no? Sí, De la palabra. y también el idioma tampoco es monolítico, ¿no? Al final no tiene nada que ver el español del siglo XII con el del siglo Eso es. XVI con el actual, ¿no? La palabra va cambiando y al final pues tiene esta forma muy, muy interesante, la verdad, me está gustando mucho. Hay más.
Hay Hay más. más, hay más. Bueno, este es, como sabes, a mí este tema también me vuelve loco, ¿no? Todo lo que es el misterio, y vamos a seguir un poquito más, si te parece. Por otro lado, larvae o larva significa expresamente espectro, esqueleto, fantasma o aparecido también. Son las almas de quienes tuvieron una existencia desgraciada y vuelven para algo, vuelven para vengarse de los hombres en general y de aquellos que le hicieron sufrir. O sea, vienen a vengarse de los hombres malos. Tienen que recibir un escarmiento de alguna manera, ¿no? Pues aquí entran en juego las larvae. Son malvados y perjudiciales. En esto se diferencian de los lemures, que no son tan malvados, ¿no? Las larvae harán, aquí te lo he comentado un poco antes, pero es interesante porque las larvae harán enloquecer a los vivos, a vez retornados, las larvae enloquecen a los vivos, quienes tocados por ellas, por larvae, reciben el nombre de larvati, es decir, los hipocondríacos, alocados por el terror o poseídos, como hoy en día los conocemos, ¿no? Que serán llevados a los templos, fíjate lo que se hacía con ellos, esto también me suena un poco, y ahora lo comentamos si quieres un poco, eran llevados a los templos a dar vueltas en torno al templo, con antorchas de resina y azufre. No sé, esa imagen es como muy, muy llamativa y se ve también muchas películas de terror, ¿no? Esto se hacía con estos hipocondríacos o larvati. Es increíble. Es increíble, ¿eh? La imagen tiene que ser dantesca, ¿eh? Sí, sí, yo ahora mismo la estoy como vislumbrando, ¿no? Y me estoy como retrotrayendo a la antigua Roma, ojalá pudiésemos hacerlo. Y solo mirar, ¿no? Mirar Sí. cómo dan vueltas con las antorchas A través de un y un poco, agujerito. sí, un poco escalofriante, ¿no? Bueno, eh, se hacía así. Hay cosas que también no han cambiado mucho en esto. Bueno, nos van con antorchas hoy en día, pero bueno, tenemos ciertos lugares donde va es, pues, personas un poco hipocondríaca en este caso. Pero hay más, te cuento. Dentro del ámbito privado están los rituales que rodean el momento de la muerte. Hemos comentado un poco antes, pero bueno, todo tiene un ritual. Roma era un ritual enorme, todo era un ritual, cosa que hoy en día se está perdiendo, ¿no? Un poquito, pero bueno, a ver si volvemos un poco a los rituales. Los romanos se preocupaban, como has dicho, muy bien, anteriormente, mucho por ofrecer ritos a los difuntos para que estos pudieran tener una vida eterna y feliz. Eureka, hoy en día pues también, ¿no? ¿Qué queremos? Honrar a nuestros difuntos y darles la sepultura idónea, ¿no? Para que tengan su vida más allá, en el Elysium, donde sea, mucho más feliz y por siempre. Para el romano de cualquier época, lo más importante fue siempre morir con dignidad. Tú lo has dicho también muy bien anteriormente. Y tener acceso al ritual era algo necesario. Y también tener una tumba en la que reposar sus restos, ¿no? Y llorar al difunto y recordarle. Porque en caso contrario, su alma se veía condenada a vagar durante siglos y siglos, sin ningún descanso. Que eso Esa es, podría producir, ¿no? La creación, por así decirlo, de un lemur o un larvae. eso es, Ese sería el origen, ¿no? ese sería el origen. El alma insatisfecha. Eso es, que vuelve porque, bueno, no le hemos honrado ya lo suficiente, ¿no? Y esto explicaría por qué las familias, por respeto, por piedad, también por miedo, porque, bueno, hay algunos, pues bueno, que lo hacen por miedo, ¿no? Algún escéptico digo, bueno, vaya a ser que pase Easy, algo. ¿no? El Y sí, famoso sí, easy. eso es, y sí. Bueno, pues ese sí siempre es un sí, siempre pasa algo. Bueno, pues se llevará a cabo el funeral y la sepultura con el mayor honor posible. Siempre eso para los romanos era algo innegociable e innegable, ¿no? Porque si no te veías envuelto en un problema.
Sin embargo, si no, fíjate, si no se disponía de suficiente dinero como para comprar el terreno destinado a la inhumación o un nicho en el que depositar la urna con los restos cremados, muchos no tenían reparos en usurpar las tumbas de otra persona. Vamos a ver, luego más adelante seguiremos hablando un poquito de esto, en un caso concreto de Mario y Sila, que bueno, uno se curó en salud y dijo, bueno, vamos a hacer las cosas bien, y otro no tan bien. ¿Vale? No se llevaban bien estos dos. No se llevaban bien, por eso, bueno, hay un tema ahí de huesos entre ellos. Bueno, en cambio otros, sí, los había más respetuosos, también preferirían integrarse en lo que se llamaba los collegia funeratica, de carácter gremial o religioso, que mediante el pago anual de una cuota o stipendium, que se llamaba entonces, quedaban comprometidos a velar porque los funerales reunieran los requisitos mínimos, cuanto menos. Ese tema en el futuro me gustaría tratarlo así, aunque sea brevemente me gustaría tratarlo, porque también tiene su miga el tema este de los colegios. Claro, porque algunos, pues eso, no había dinero y había que solucionarlo de alguna forma, porque no se podía dejar el honor y la dignidad del difunto así, ¿no? Sin honrarle. Por todo ello, enterrar a los muertos era un deber sagrado, como hoy en día, para los romanos. El alma no encontraba el descanso jamás hasta que no se realizaban todos los ritos funerarios por parte de los miembros de la familia. O sea, era una obligación de la familia, por así decirlo, ¿no? Si no, pues te iban a venir. Hoy en día, que también lo veremos de dónde viene, en el día de difuntos puede aparecer algo, ¿no? Puede aparecernos algo porque no hemos llevado a cabo esa honra y no hemos hecho bien las cosas. La humatio, o arrojar 3 puñados. Con 3 puñados era suficiente de tierra sobre el cadáver, era suficiente en el entierro ceremonial para devolver la paz al espíritu y para que, bueno, pues que dejase de atormentar a los vivos. 3 puñados de tierra eran suficientes. Con eso, con eso ya se consideraría el ritual sí. hecho, ¿no? Aparte de las correspondientes fórmulas. Pero bueno, pues es muy interesante, ¿eh? O sea, hemos visto los diferentes tipos de muertos. Vamos a ver, en resumen, podría darse que los lares son esos espíritus de los muertos que protegen el hogar. Eso es. Los manes serían los espíritus de los muertos sacralizados ya en el más allá. De los antepasados, sí. El genio sería ese espíritu que nace contigo y te protege durante la vida. El ángel de la guarda. Bueno, por así decirlo. Para nosotros el genio. Para nosotros el genio, que somos humanos. Eso es. Y después tendríamos los lemures y las larvae, ¿no? En el peor de los casos, que serían esos muertos que no han sufrido, que han sido desgraciados en vida o que no han recibido la sepultura correcta y vendrían aquí para atormentar a los vivos. Eso es. Bien, me he enterado perfectamente, pues la verdad que sí, ¿eh? O sea, da para más, pero bueno, esto más adelante. Se puede escribir una perfecta película de terror basada en la antigua Roma. Sí, sí, totalmente. Pues yo ahora voy a hablar un poco del ritual funerario romano, que era el equivalente pues al entierro, ¿no? Que ellos lo conocían como el funus. Para que entrara a formar parte de los dioses, se debía recibir los funerales apropiados, como bien ha dicho Ángel, ¿no? O sea, los honores debidos, conocidos en latín como iusta. La inhumación ponía fin a este proceso. En el caso de olvido, irregularidad o de entierro indebido del difunto, este se convertía en un fantasma sin descanso hasta que esta incidencia fuera subsanada. O sea, esto ya está más que masticado, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es que si el muerto no se entierra correctamente, volverá y nos dará. Y vuelve. Y vuelve. Hay que recordar que cualquier ritual romano exigía las palabras justas, los movimientos precisos o los días convenientes. Si algo de esto fallaba, el ritual no era hecho convenientemente y quedaba invalidado. O podías tener una sorpresa desagradable, en este caso en forma de una visita indeseable. Indeseable, sí. Las fuentes y testimonios indican que se mantuvieron los ritos, costumbres y ceremonias durante muchísimo tiempo. Bueno, tanto tiempo que se puede decir que llegan hasta
hasta hoy en día casi, ¿no? En diferentes formas o diferentes nombres, pero básicamente la esencia Sí, estamos viendo que es la misma. eso es. Esto demostraría pues una visión romana de la muerte que mantuvo un concepto de ultratumba. La necesidad de ser recordado dejando constancia de su existencia y se rindiera culto a su numen y su nomen para pervivir en la memoria. O sea, lo que hemos hablado de los héroes, ¿no? La necesidad de ser recordado. Siempre. Y después el tercer punto y el más importante, la necesidad de unos ritos funerarios con atenciones al difunto que se continuaban después de este tiempo para asegurar su descanso eterno. No bastaba con enterrarlo correctamente, sino que esto tendría que seguir haciéndose incluso después de la muerte y entierro Eso del es. fallecido. No bastaba con una sola vez, ¿no? Muchos ritos estaban encaminados más a apaciguar los componentes malignos que a suplicarles favores como divinidades activas. Las divinidades activas se pueden ser, digamos, los dioses celestiales, ¿no? Como Júpiter o Mercurio, por poner algunos ejemplos, o Juno, aunque la religión romana era muy dada al sine pro quo, o sea, yo te doy para que tú me des, ¿vale? En el caso de los muertos, que al fin y al cabo es otra ramificación más de su religiosidad, pues sería más apaciguarlos, ya no es yo te doy para que tú me des, sino sería más yo te doy para que tú no me des. O sea, tú quédate Sí, sí. ahí que estás bien, ahí sé feliz en el más allá, pero por favor no vengas a recordarme de tu existencia, ¿no? Así estamos bien, ¿no? Para ello, ¿qué se hacía? Pues se sacrificaban víctimas, se realizaban juegos, como los famosos combates de gladiadores, que como anécdota hay que decir que nacieron como sacrificios humanos en honor a grandes celebridades. Se les ofrendaban alimentos o libaciones en sus tumbas en días especiales. Por ejemplo, el día del cumpleaños sería una buena del difunto sería una buena fecha para recordarlo. Se colocaban ajuares con enseres que eran del agrado o que formaban parte de las pertenencias del allí enterrado, y había objetos que habían sido inhumanos o se quemaban con ellos o si eran incinerados el difunto. Los ritos posteriores al entierro se solían realizar como bien he dicho, el día del cumpleaños, en la Sparentalia, que es una fiesta que se celebraba el 13 y el 21 de febrero, 13, perdón, y las Lemurias, que son muy curiosas, ¿no? Y ahora nuestro compañero Ángel nos lo va a explicar en qué consistía el ritual, ¿no? Yo os adelantaré que el día 9, 11 y 13 de mayo pues se daba a cabo este ritual de apaciguamiento de los famosos lemures. Sí, pues bueno, son fechas muy concretas y bueno, vamos a conocer un poco lo que era el ritual de apaciguamiento, ¿no? En estos días y todo lo que conllevaba, y también veremos que hoy en día también los realizamos y los llevamos a cabo, ¿no? Esas festividades también, bueno, pues que han cambiado un poco el nombre y han cambiado un poco la forma, pero como digo y dije desde el comienzo, todo viene de antiguo y todo tiene un origen, ¿no? Digamos que ha Entonces, cambiado la forma, pero no en el fondo, ¿no? eso es, en el fondo nada. Entonces, para este apaciguamiento, Rómulo instauró las Lemurias, vienen de Rómulo, ¿no? Parecida a las Parentalia, pero de carácter privado. Las Lemurias son de carácter privado y se celebran durante los días, como bien has dicho, 9, 11 y 13 de mayo. Un poquito después de mi cumpleaños, si me permites decirte, porque soy Tauro y bueno, veo mayo y como que digo, tengo que celebrar estas fiestas con más asiduidad. Pero bueno, se celebran y vamos a ver. Bueno, son las fiestas más antiguas que se celebran en honor a los difuntos. En ella realizaban ritos durante 3 días y noches para exorcizar los espectros de los difuntos inquietos e impedir que embrujaran sus hogares. Esto también nos va sonando un poco. Estos 3 días eran considerados o llamados nefastos, porque los templos se cerraban y no se celebraban matrimonios, ¿vale? Durante esos 3 días de fiesta. En esas noches, las almas de los antepasados vuelven a la casa que habitaron. Para alejarlas se utilizaban palabras y ritos amables, porque, bueno, ellos van a volver, pero vamos a tener que utilizar una serie de ritos y palabras, bueno, para exorcizar un poco, para que no vengan, ¿no? Para que nos dejen un poco en paz.
pero esos días y esas noches son un poco ajetreadas en ese caso, Sí, y se celebran. no es agradable levantarte del camastro, ir No, a coger algo de la despensa y encontrarte que tienes ahí a tu tatarabuelo muerto en la batalla de Canas, que viene a darte un sustito. es posible, es posible. De hecho, se cree todavía, Se ¿no? cree. En algunos hogares. Bueno, en este caso, fíjate, Castor, el pater familias, que hemos dicho que era, bueno, el padre de familia, ¿no? Que llevaba a cabo todo el ritual en el hogar, el lugar sagrado por excelencia, se levantaba a medianoche, así más o menos, bueno, a medianoche, con los pies descalzos. Esto era un ritual y había que hacerlo así, ¿vale? Con los pies descalzos, chasqueaba el pulgar con los otros dedos para ahuyentar a los fantasmas, se lavaba 3 veces las manos con agua de una fuente y tomaba habas negras que luego arrojaba detrás de él. No sé, yo voy a arrojar así, hago que las arrojo, no sé quién hay detrás, no pienso ni mirar. Y dice estas palabras que te voy a comentar, ¿no? Es un ritual y lo hace así. Yo tiro estas habas, por ellas yo me rescato a mí mismo y a los míos. O sea, cuidado, porque estoy diciéndote que bueno, llevando a cabo este ritual tienes que respetarme, ¿no? Otra cosa es lo que pasaba. Tras ello, repite esta expresión hasta 9 veces, seguidas, sin mirar hacia atrás. Yo tampoco quiero mirar. Tú verás lo que hay, no quiero que me lo digas tampoco. De nuevo, toca el agua, tañe un objeto de bronce e invita a la sombra a salir de la casa, increpándola también por 9 veces. Hay que hacerlo así, es un ritual y no te puedes equivocar. Y dice, manes de mis padres, salid. Una cosa es que salgan o no salgan. Y mi pregunta es, tú imagínate que cuando acaba el ritual te das la vuelta y las habas han desaparecido. Bueno, pues entonces tienes que pensar si lo has hecho bien o lo has hecho mal. O salir corriendo. O salir corriendo, que es otra opción. Pues después de este ritual tan tétrico, por así decirlo, pero que bueno, que los romanos lo pensaban, lo creían y era lo que había. El mundo antiguo Y es muy sí, diferente al nuestro en ese aspecto. O sea, la bueno. religión impregnaba todos los aspectos de la cultura y de la vida cotidiana de los Y romanos. la superstición, claro. Cosa que, Totalmente. como he dicho, pues hoy, bueno, se nos va perdiendo un poquito eso, pero vamos a hacer por recuperarlas. Pues entre estos rituales, como bien ha dicho nuestro compañero, es el más importante, o sea, el más común, más que importante, sería el ritual del enterramiento romano, como han dicho antes también, conocido como funus. La muerte estaba concebida como un acto social y público, en relación con el estatus de ciudadano de una comunidad de la que se forma parte cuando se está vivo. O sea, eres ciudadano en vida y eres ciudadano en la muerte. O sea, al fin y al cabo, el mundo de la polis, todo el mundo se conoce. Después Roma al final creció como una megalópolis, una gran ciudad, pero bueno, el espíritu era ese, era que todos los ciudadanos al fin y al cabo pues se conocían entre ellos, no todo se hacía en público. Sí. ¿Y en qué consistía este ritual? Pues el tiempo de luto para familiares directos, hijos, hermanos, era de 10 meses y no podían realizar fiestas ni utilizar adornos. Era un acto social. La celebración del ceremonial funerario consistía en un acto participativo ante la sociedad, en referencia al ciudadano romano. El ciudadano romano, ante todo, es un ser social. Y era un acto de gran antigüedad, contemplado ya en la anteriormente mencionada la ley de las 12 tablas, donde ya se restringe el lujo en los funerales y en la ornamentación del fallecido. El funeral se iniciaba en casa del difunto, el lugar donde moría. La familia acompañaba al moribundo a su lecho para darle el último beso y retener así el alma que se escapaba por su boca. Tras el fallecimiento se le cerraban los ojos, se le llamaba 3 veces por su nombre para comprobar que realmente estaba muerto, y a continuación se le lavaba, perfumaba y se le vestía. Se permitía colocar sobre la cabeza del difunto las coronas que había recibido en vida. Las coronas sobre todo hacían referencia a premios civiles o militares que había conseguido por sus grandes gestas, ¿no? Siguiendo la costumbre griega, se depositaba junto al cadáver una moneda para Caronte. Eso es algo de influencia griega, ¿no? Normalmente solía corresponder pues a una de bajo coste, corrígeme si me equivoco, creo que era un óbolo.
Sí, Finalmente el cuerpo del difunto se colocaba sobre una litera con los pies hacia la puerta de entrada, rodeado de flores. Vuelven a salir aquí las flores, símbolo de la fragilidad de la vida y la renovación, como anteriormente también hemos mencionado. sí, Y se quemaban perfumes. Pues ¿por qué se podrían quemar perfumes? Por lo que es evidente, ¿no? sí, ¿no? Morirte en agosto en Roma, pues debía de ser un festival, una cacofonía de olores curiosos, ¿no? Curiosos, curiosos. Mezclados con los que podría haber, ¿no? Sí. Según la condición social, permanecería expuesto de 3 a 7 días. Pues imagínate la que se puede liar ahí. Sí, sí. En la puerta de la casa se colocaban ramas de abeto o ciprés para avisar de la presencia de la muerte en el interior. Como señal de duelo evitaban prender fuego en la casa. La muerte era algo que era impuro, o sea, eso también era también una obligación porque, por ejemplo, los vestales y los flámines que no podían estar en contacto con la muerte, al ver una rama de ciprés o una rama de abeto, pues ya se tenían que alejar ahí. El transporte a la pira funeraria o a la tumba era la parte más pública. El entierro de un romano de elevada condición se caracterizaba por la solemnidad del ritual. O sea, más nivel social, más solemnidad y más pompa, por así decirlo. Como hoy, ¿no? Como hoy en día. El difunto era trasladado por las calles en una comitiva, tanto delante como detrás de la pompa fúnebris. Iba todo de un cortejo, músicos, porteadores de antorcha, el fallecido en una caja de madera abierta sobre una especie de camilla llevada a hombros por sus familiares y amigos. Tras ese estiguaban el resto de la familia, amistades, plañideras, bailarines, mimos, y se había ostentado una magistratura superior, pues las famosas fasques. Entre la aristocracia y las clases pudientes estaba extendida la costumbre de realizar un discurso de alabanza al fallecido, recitado por parte de algún familiar destacado, el hijo, el hermano, como por ejemplo Julio César. Se sabe que, a título anecdótico, Julio César fue el que leyó el discurso fúnebre a su tía Julia, que era la que le había criado. Hasta finales del siglo I era celebrado de noche, ya que la muerte era un suceso impuro y contaminante. A partir de esta fecha comienzan a realizar estos ritos por el día, excepto los niños, suicidas e indigentes. También digo yo porque, sobre todo por el tema de los indigentes, porque abundarían mucho y para hacerlo algo un poco más salubre, ¿no? Para Sí, no testar un totalmente. poco la ciudad. Esa es una teoría. Sí, pero bueno, es una teoría bastante válida, porque seguro había muchos, como bien dices. La humatio era tanto la incineración como inhumación del cuerpo. La tumba se consagraba con el sacrificio de una cerda y se llevaba 3 veces el alma del difunto para que entrara al interior. Durante la ceremonia funeral se realizaba un acto de purificación para las personas que habían estado en contacto con el cadáver. Antes de la sepultura, la tumba se purificaba barriéndola y limpiándola, y después utilizándola agua para su purificación, ¿vale? Y a todos los asistentes, y después pues venía lo que más nos choca, ¿no? La realización de un banquete en honor al fallecido, ¿no? Esos Siempre que... países, en países anglosajones, de hecho, se sigue haciendo. Sí, en los pueblos también se hace. Yo vengo de... Bueno, me crié en Augusta de Mérida, pero vengo de un pueblo, conozco la tradición. Y se hace también, ¿no? Ese banquete, reuniendo a todos los asistentes, también es una forma de honrar. Es como hemos venido diciendo a lo largo del programa, que todo está hecho ya. A mí la verdad que es una idea que me choca bastante, porque yo sí que he sido bastante urbanita, ¿no? Yo soy de Palma, con el nombre que la fundaron los romanos, aquí en Baleares, La Mayor. Ujú. Y la verdad que soy bastante urbanita y eso no es una cosa que yo haya vivido en primera persona, pero el tema Claro, del banquete la verdad que me choca, ¿no? Que un momento tan aciago, tan triste, pues se puede hacer una cosa que representa la alegría, pero bueno, para ellos su concepto era completamente opuesto. Bueno, sí, además en los pueblos, perdona Castor, como que se sienten partícipes, ¿no? Y los vecinos vienen con sus viandas o con sus alimentos también para ofrecer. Eso, eso es una tradición en los pueblos, viene de aquí. es otra reminiscencia más del mundo antiguo, ¿eh? Por eso todos somos romanos. Eso es. Pues al final vamos a volver un poco a lo que era la incineración, ¿vale? Que al fin y al cabo, pues la definición es reducción del cuerpo a cenizas, o sea, no hay más. La ceremonia se celebraba sobre una pira con forma de altar, sobre la que se depositaba el ataúd con el cadáver. Se le abrían los ojos para que simbólicamente pudiera mirar cómo su alma se dirigía hacia el cielo. Se arrojaban sobre la pira ofrendas de alimentos y perfumes. Eso también me llamó mucha atención, o sea, el que haya visto la serie de Roma,
que para mí, aun con sus pequeños defectos o con sus imprecisiones históricas, porque al fin y al cabo es ficción, ¿vale? Se ve el último episodio de la... No, creo que es el primer episodio de la segunda temporada, ¿no? Cuando ha muerto César y la mujer de Lucio Moreno. Igual alguno lo ha visto y estoy haciendo spoiler, pero bueno. Yo la vi, si te digo la verdad, la he visto, pero hace tiempo y no la he acabado, no por nada, porque como dices, está genial. Pero sí, no he llegado. Sí, es una serie que tiene 18 años ya, la tontería. Por eso yo creo que no la haya visto todavía, ya está tardando. Sí, totalmente. Además, y ahí se ve perfectamente como cuando le hacen la pira funeraria a César, en medio del foro, la gente pues tira sus objetos personales, joyas y tal, y no es porque se hayan vuelto locos, sino es una forma como de honrar al difunto, ¿no? Y en ese caso una persona tan querida que había hecho tanto por el pueblo, aunque fuese de forma interesada o no, ¿sabes? Al fin y al cabo eso nunca lo sabremos, aunque algo de interés debía de haber, por supuesto. Siempre, pues claro. La gente, al ser un personaje tan querido, pues le honraron de esta manera. Sí. Pues al final se nombraba por última vez y volviendo la cara se incendía la pira, ¿no? Con las antorchas del cortejo. El rito concluía vertiendo agua y vino sobre la pira a modo de libación. Eso. Se despedía a los asistentes y estos se despedían del difunto deseándole que la tierra les fuera ligera. Algo súper común y súper... Qué frase, qué frase. Archiconocido, ¿no? En la epigrafía, ¿no? Sí. Y dice así: Sit tibi terra levis. Después los restos eran trasladados al sepulcro. Recogían las cenizas del difunto, que básicamente eran trozos de hueso, una mezcla de las telas de la ropa, de las ofrendas, las amontonaban en una urna y eran trasladados pues al sepulcro que estaba destinado a tal efecto. Los monumentos funerarios de los romanos se situaban fuera de los límites de la ciudad, a ambos lados de la calzada. Eso era lo más típico. De hecho, la Vía Apia todavía se pueden ver muchísimos de esos monumentos, y en Emérita Augusta también tengo alguna claro. Tengo alguna fotografía ahí de esos monumentos. Sí. Bueno, cuando se ha retirado el cadáver de la casa, se le conduce hacia el foro con los restantes ornamentos, delante de la tribuna, permaneciendo todos los asistentes alrededor. Si el difunto deja un hijo mayor de edad y se encuentra presente, y si no, algún otro pariente, sube a la tribuna y habla de las virtudes del fallecido y de las gestas que llevó a cabo en vida. Después de este acto, entierran al cadáver, y cuando han cumplido los ritos habituales, colocan una estatua del difunto en un lugar visible de la casa, en una hornacina de madera. En las festividades públicas, exponen las imágenes cuidadosamente colocadas. Cuando muere algún otro familiar ilustre, también los sacan en entierro y las colocan encima del rostro de personas que se les parezcan en estatura y en el físico, y son conducidas sobre carros precedidos de las haces, las hachas y las demás insignias que les solían acompañar en vida, de acuerdo con la categoría de cada uno y con su actividad política. Ahora mismo acabo de parafrasear a Polibio. Grande Polibio, historiador griego del siglo II a.C. Pues aquí teníamos una prueba de cómo, o sea, de un testigo presencial de cómo los romanos pues llevarían a cabo ese ritual. Sí, estaba recordando, bueno, la frase de Sit tibi terra levis, ¿no? Tantas veces nombrada en la carrera y en epigrafía, que la tierra te sea leve, ¿no? Muchas veces en la facultad nos despedíamos así. Sí, ¿verdad? Ángel, que la tierra te sea leve. Sí, me ha venido ese recuerdo. Pues mira, Castor, yo quería darte un pequeño apunte más sobre la inhumación y la incineración, un poco para seguir con lo que estabas contando, ¿no? La inhumación o enterramiento era, como bien dices, también la práctica más antigua para los romanos. Tal vez siguieron las costumbres de los etruscos, que ya enterraban a los muertos en necrópolis subterráneas. Por otro lado, parece que la cremación se practicaba antes de la ley de las 12 tablas, allá por el año 451. El motivo de su adopción tiene que ver con razones, como has nombrado antes, como has dicho, higiénicas también en tiempos de la República. Sin embargo, en Roma la práctica de la inhumación no fue nunca totalmente interrumpida, ya que la cremación era demasiado costosa
para las clases más pobres. Esto es lo de siempre. Siempre ha habido unas clases más ricas, otras más pobres, el estatus, ya sabes, y los precios. Los Cornelios, por ejemplo, antes te decía que íbamos a dar un ejemplo concreto. Los Cornelios, la familia de los Cornelios, por ejemplo, siempre enterraban a sus muertos hasta que el gran dictador, que he nombrado antes, Cornelio Sila, obligó a que su cuerpo fuese quemado, así cambiaba un poco la tradición, y bueno, para que sus huesos no pudieran ser desenterrados y deshonrados por sus enemigos, como él había deshonrado los de Mario, que hemos comentado antes. Ya se adelanta la jugada bien, ¿eh? Ahí, hasta ahí llegaba la, pues me la sale jugada. Mal, porque yo soy mariano. Bueno, no es lo mismo, pero bueno. Sí, pues hasta ahí, ¿no? Como ves, también, bueno, uno tiene sus creencias, sus ideas y sus ritos, pero se pueden hacer también las cosas de otra forma y las podemos cambiar dependiendo de quién y de para qué. Los niños de menos, lo has comentado antes, de 40 días de edad, siempre fueron enterrados. Y así también los esclavos. A lo mejor creemos que los esclavos no, pero también así los esclavos cuyos gastos del funeral eran pagados por sus amos. O sea que, bueno, eso tenían al menos los esclavos, ¿no? Con la introducción, ya eso sí, del cristianismo, religión que conocemos todos y que creía en la resurrección de los muertos y que cree en la resurrección de los muertos, en el siglo II después de Cristo, el ritual de enterramiento, pues fíjate, volverá a ser de uso predominante, sobre todo por una cuestión, debido al aumento de los gastos de la cremación, no por una idea concreta. Bueno, que también, no sé, que también, que si por supuesto. Al día del juicio final, si no hay cuerpo que resucitar, porque bueno, eso por supuesto, ya los cristianos decían que la resurrección era terrenal, era pura y dura. Claro, por supuesto, pero siempre también tenemos esa parte, ¿no? Económica, y en este caso era así. Pues eso, el aumento de la cremación, el coste de la cremación era superior, y también, amén, o aparte de lo demás, se hacía así. Se no era el azar, al final todo suma, ¿no? Sí, todo suma. Y bueno, hemos llegado ya pues al último tramo, ¿no? Al mundo post-mortem, ¿no? Sí, bastante interesante, ¿no? Totalmente. Me está pareciendo un tema muy interesante. Y al final, pues eso, cuando moría la gente, pues en qué se convertían, lo hemos dicho, los diferentes tipos. Pero ¿dónde estaban realmente ellos? Aparte de atormentar de vez en cuando algún descendiente que no ha hecho bien las cosas, pues al fallecer se pasaba a formar parte de los antepasados, los manes protectores a los que se les rendía culto manteniendo vivo el fuego del hogar. Al final el culto, como bien has dicho, pues empezaba en casa. Siempre. La tumba adquiría categoría de altar, no podía cambiar de lugar, ya que los manes exigían una morada fija a la que estaban vinculados todos los difuntos de la familia. O sea, la tumba básicamente era la casa del alma. La casa. Pero bueno, al final todo es muy ambiguo. Como no se tenía tampoco claro el concepto de mane, ¿no? Sabían que se iba a algún lado, pero tampoco tenían claro. Ellos por si acaso le construían su casita. Y ahora pues temas jurídicos sobre la tumba que tampoco vienen mal, ¿no? Era importante el trato dado a la tumba para apaciguar los espíritus, y para ello se hacían ofrendas de alimentos que se depositaban en las tumbas durante los funerales o en las fechas señaladas. Ya estás hablando mucho después de la muerte de la persona, mucho después de su entierro. O sea, son regalos en nombre de familiares, asociaciones o ciudades. No honrar a los manes podía provocar pesadillas y enfermedades, como tú has dicho, a los encargados de hacerlo. Las tumbas eran adornadas con flores y jardines cuidados por fundaciones piadosas. Alguien tenía que encargarse de eso. Los muertos no era... Claro. Pasar de los muertos no era baladí. No, eso no se podía dejar así, sin hacer nada. ¿Y dónde estaban esas tumbas? Pues las hileras de las tumbas se alzaban a cada lado del camino, y los epitafios podían así ser vistos y leídos, permaneciendo así el fallecido en la memoria de los vivos, ¿no? Volvemos otra vez al concepto ese de ser recordado, ¿no? Y vinculado al entorno de su enterramiento a través de mensajes. Estos epitafios
No hacen referencia a contenido religioso ni a deseos de ultratumba, cosa que demuestra la poca fe de los romanos en las posibilidades del más allá. Vamos, que el mundo del más allá era una cosa gris y tenebrosa y ellos pues de alguna manera querían seguir vinculados al mundo que ya conocían, ¿no? Sí. Pero bueno, pues estos epitafios eran escritos para ser leídos por los transeúntes para dejar constancia de su paso por la vida. Saludan, cuentan su vida, dan consejos moralistas o llegan a comunicar el motivo de su muerte. Y hay ejemplos bastante cachondos, ¿no? Permíteme la palabra, bastante graciosos, ¿no? Sí, como, sí, sí. como este que dice así: soy Tito Cesonio, hijo de Quinto del distrito electoral de Sergiano, veterano de la Quinta Legión Gala. Durante mi vida bebí sin freno. Vosotros que aún vivís, bebed. O sea, para que veas, ¿eh? Bueno, qué mejor consejo, ¿no? Se puede dar. Y hay más muestras, ¿no? Si no es mucha molestia, transeúnte, levántate y lee esto. A menudo he recorrido la inmensa mar en una embarcación ligera y he llegado a muchas tierras. Este es el fin que urdió para mí el destino al nacer. Aquí me he librado de mis preocupaciones y trabajo. Aquí no temo a las estrellas, ni a las nubes, ni al fiero mar, ni temo que mis gastos superen mis ganancias. Básicamente lo que está diciendo este señor en este epitafio es que murió en un naufragio. Sí. Y su muerte le liberó de no tener que estar, también voy a utilizar una palabra fea, acojonado, de subirse a un barco y tener miedo a morir. Ya muy muerto, ya está solucionado. Ya no tendré que pasar miedo cada vez que me suba a un barco a hacer algún negocio. Eso es. Y este también me gusta bastante, ¿no? El de la auriga Eutiques, de 22 años, o sea, era jovencito para el patrón moderno. Era en esa joven. época ya todo un señor. Sí, sí. Flavio Rufino y Sempronia Diofanis, a su siervo que bien lo merecía. Descansan en este sepulcro los restos de una auriga principiante bastante diestro. Sin embargo, en el manejo de las riendas. Texto puesto en boca del auriga. Yo que montabais ya sin miedo los carros tirados por 4 caballos, no tuve permiso con todo para conducir más que los de 2. Los hados, los crueles hados, a los que no es posible oponer resistencia, tuvieron celos de mi juventud. Y al morir no me fue concebida la gloria del circo, para evitar que me llorara la fiel afición. Abrasaron mis entrañas malignos ardores que los médicos no lograron vencer. Te ruego, caminante, que derrames flores sobre mis cenizas. Tal vez tú me aplaudiste mientras vivía. Para que veas, o sea, es muy profundo. Muy bueno, muy profundo. Este chico se lamenta de no haber tenido la oportunidad de haberse podido medir en los juegos del circo, ¿no? Porque una enfermedad puso fin a sus aspiraciones. Sí, bueno, eso también, bueno, un poco también es lo que hoy en día se hace, ¿no? Al difunto se le pone un epitafio, unas palabras que, bueno, recuerdan su vida, recuerdan sus hazañas, como se quiera transmitir, ¿no? Por eso creo que hemos visto muchas cosas que siguen hoy en día con nosotros. Bajo otra forma y bajo otro nombre, pero básicamente, o sea, la idea de muerte la idea que hemos podido sacar después de este programa es que no hemos variado tanto como nosotros nos pensábamos. Hay dioses buenos, dioses malos, dioses que vienen a castigar a los vivos. Las tumbas son casas de muertos. O sea, todo un repertorio de... Por si acaso me voy a cuidar en salud y vamos a hacer bien las cosas, vamos a honrar a los dioses, ¿no? En este caso, y por lo que pueda pasar. Y que a medianoche no tengamos ningún problema. Sí, eso es lo fundamental. No me quiero levantar a la nevera a beber agua y encontrarme aquí como he dicho antes, el tatarabuelo de Canas, yo que sea a mi bisabuelo. Yo que tú en el sueño ahora, en la noche, honraba a los dioses, que no se te olvide, vaya a ser que tengas alguna pesadilla o alguna visita extraña. Sí, yo por lo pronto voy a conseguir unas cuantas habas negras para el próximo mayo. Eso es voy a probar y ya te diré si siguen ahí cuando... Y sin mirar. Sin mirar, importante. Ya te diré si siguen ahí al día siguiente y si no, pues me tomaré muy en serio estos rituales. Muy bien. Pues nada, Ángel, todo un auténtico placer haberte tenido aquí en el canal. El placer ha sido mío y bueno, cuando quieras, aquí estamos y ha sido un placer y me ha encantado, la verdad.
El gusto ha sido mío. Te voy a dar una copia de las llaves de la taberna para que entres también cuando quieras. No voy a ganar para repartir llaves. Sí, bueno, suele pasar. Eso voy a enseñar. Y nada, y esto no acaba aquí porque hemos visto un poco lo que es la idea de la muerte y el concepto de ultratumba que tenían los romanos, pero faltaría tratar dónde era enterrada esta gente. Hay más cosas por mirar y ojalá podamos hacerlas. Hay mucho, es muy interesante, es un tema fascinante para mí. Y bueno, y repito y reitero otra vez que he estado muy a gusto y ha sido un placer estar contigo y estar en la taberna. Pues muchas gracias otra vez, Ángel. Y nada, y a nuestros oyentes, deciros que si os ha gustado este contenido, pues no olvidéis de darle a la campanita, darle like y compartir en el canal. Yo soy Adrián García, conocido como Castor, como bien he dicho antes, y me despido de vosotros. Un saludo.